Trabajaba como trabajador de campamento cuando esto me sucedió. Además de mí, había un chico navajo de mi edad también trabajando. Lo llamaremos Jason. Nuestro trabajo era cuidar de los caballos y los campistas, hacer comida y mantener el sitio limpio para el próximo grupo de campistas. La empresa para la que trabajábamos tenía rifles de emergencia en el remolque que usábamos, junto con 2 perros guardianes. Los visitantes más comunes que teníamos eran los guardabosques que pasaban periódicamente cada 2 días al menos, para revisar los campamentos a largo plazo. Conocíamos a estos tipos por su nombre y solíamos tener una olla de café esperándolos cada vez que pasaban. Trabajar en la naturaleza es agradable, tener algo de compañía esporádica casi lo hace sentir normal. Una noche, después de un largo paseo a caballo, regresamos al campamento solo para descubrir que había un coyote patrullándolo. Lo observamos desde la distancia antes de que nos viera y luego se alejara. No sé por qué, pero Jason tenía un presentimiento muy malo después de verlo. Los demás trabajadores no parecían estar preocupados, pero no eran quienes tenían que vivir en el sitio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como nosotros. Tal vez solo eran nervios, pero ambos teníamos esa sensación de estar siendo observados toda la tarde. Eventualmente llegó la noche y todos nos dormimos. Nos despertamos con golpes en nuestra puerta y alguien llorando afuera. Nos levantamos para investigar. Jason fue a verificar las persianas y vio que era un campista, así que lo dejó entrar. Entraron completamente aterrorizados y nos contaron que una de las chicas con las que estaban había escuchado un sonido que parecía uno de sus amigos afuera, solo para pisarlo mientras ella salía de la tienda. Ahí fue cuando empezaron los lamentos que los despertaron a todos. Aparentemente habían durado unos 20 min antes de venir a despertarnos. Mientras nos contaban esto, los lamentos se detuvieron y luego comenzaron de nuevo en un lugar diferente, mucho más cerca de los campamentos. Esta vez notamos que los perros estaban con nosotros, gruñendo fuertemente, pero con las colas entre las piernas. Sabían que estaban superados en número. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, así que cargué un cartucho en mi rifle en el que Jason hace lo mismo. Después de eso, todo se quedó en completo silencio. Y quiero decir en completo silencio, como si no se escuchara ningún sonido en absoluto. No sé si fue por lo asustado que estaba o qué, pero lo siguiente que supe es que escuché que mi nombre era susurrado desde la línea de árboles a mi izquierda. Lo admito totalmente, meme encima. Fue y sigue siendo el momento más aterrador de toda mi vida. Miré a Jason. Tenía los ojos muy abiertos y su rostro estaba pálido. Estaba mirando entre mí y de dónde había venido mi nombre. Igual de aterrorizado que yo, sino más. Ambos retrocedimos más cerca del fuego antes de que él tomara una de las ramas encendidas y la lanzara hacia el bosque. En este punto, los pocos campistas que nos habían seguido a la oscuridad estaban completamente perdiendo la cabeza. Un par de ellos también habían escuchado la voz y nos vieron lanzar ramas encendidas a las sombras con los rifles en alto. Todos podían decir que algo estaba muy mal. Miré hacia atrás por solo uno justo a tiempo para verlos retroceder hacia el remolque y luego cerrar la puerta. No muy genial, pero lo entiendo. Escuchamos un sonido extraño y vimos algo moverse lentamente hacia nosotros. Jason apuntó su rifle y disparó, alcanzando lo que fuera que estaba ahí. Después del disparo inicial, nos volvimos locos disparando a cualquier cosa que hiciera ruido dentro de ese matorral. La cosa que vimos acechando entre el follaje era del tamaño de una persona. Todo lo que pensamos que vimos después de eso estaba arrastrándose, así que nos quedamos afuera del remolque el resto de esa noche hasta que llegaron los otros trabajadores. Nos vieron a ambos cansados, todavía aferrados a los rifles, y nos preguntaron qué demonios había pasado. Repasamos todo y salieron a investigar. Uno de ellos tenía una radio y contactó a los guardabosques. El camión verde salió del bosque no más de 1 hora después. Para el mediodía, regresaron con 2 coyotes muertos.
Aparentemente, lo que sucedió fue que el grupo de campistas actual había traído una gran cantidad de carne para asar, pero no habían sellado adecuadamente los recipientes, lo que atrajo a la manada de coyotes. Definitivamente, tenía algunas cosas fantásticas pasando por mi cabeza, desde skinwalkers hasta fantasmas. Ver a la criatura real que causó todo eso fue completamente surrealista. Los guardabosques señalaron la parte más extraña. Uno de los coyotes estaba claramente muerto por el enorme agujero de bala en su costado de uno de nuestros rifles. El otro coyote, sin embargo, no tenía heridas visibles. Definitivamente no había agujeros de bala. Su rostro estaba bloqueado en un gruñido loco y todos sus músculos estaban tensos hasta el punto de la rigidez. No teníamos ni idea de qué lo mató. Parecía como si simplemente hubiera caído muerto durante el ataque. Jason estaba particularmente asustado cuando los vio y se negó a decirme por qué. Sospecho que tenía algo que ver con sus creencias personales, posiblemente la cultura navajo, pero no quiero asumir. Lo único que me dijo fue que debería haber un tercer cadáver, la gran cosa de pie, que él disparó directamente en el pecho. Pero no hay nada alrededor. Los coyotes no pueden hablar. Ambos escuchamos nuestros nombres susurrados. Esa noche, la cantidad de gore en toda el área era increíble. Sangre e intestinos pintaban el suelo, los arbustos e incluso los árboles de arriba a abajo. Los guardabosques tomaron un informe, pero nunca volvieron a nosotros con más información. Trabajé como guía de excursiones en un rancho y pasaba al menos una semana al mes acampando en medio del bosque nacional. Ahora me dedico al mushing de perros, así que paso más tiempo al aire libre en momentos más fríos y oscuros, adentrándome en lugares poco frecuentados por la gente. Para muchos, un viaje de 25 millas a caballo sería considerado muy largo. De hecho, probablemente llevaría todo el día. Pero yo recorría entre 40 y 80 millas al día para poner en forma a los perros para el Iditarod y el Yukon Quest. Aunque no estaba directamente relacionado con búsqueda y rescate o los guardabosques, trabajaba como voluntario junto a ellos y pasaba incontables horas ayudándolos en lo más profundo del bosque. Nunca conocí a alguien que hubiera recorrido estas distancias y no hubiera visto o escuchado cosas increíbles. Es parte del trabajo, pero depende de cada uno cuánto se deje llevar por ello. Personalmente, no creía en la mitad de las historias que escuchaba. Me basaba más en lo que veía con mis propios ojos. Te contaré una historia que tiene dos partes. La primera ocurrió justo después de cruzar la frontera de Nuevo México hacia Arizona. Conducía por viejas carreteras del condado y el sol acababa de desaparecer, dejando una penumbra que dificultaba juzgar sombras y distancias. Es el momento en que ocurren la mayoría de los accidentes. No iba conduciendo rápido, solo a la velocidad límite porque estaba en medio de la nada. Si chocaba con algo, pasaría un buen rato antes de que alguien me encontrara, si es que sobrevivía. Una vez que el sol se hubiera ido por completo, planeaba aumentar la velocidad. Fue entonces cuando vi a 5 o 6 ciervos canadienses irrumpir en la carretera. Pisé el freno y esquivé todo lo que pude hacia el arcén. Casi choco contra rocas y todo tipo de cosas a lo largo de la carretera en lugar de golpear a esa manada. Casi podía asegurar que colisionar con uno de esos animales sería una sentencia de muerte casi segura. Tienen una altura de 6 o 7 pies y pesan más de 500 libras. Se reproducen como conejos en algunos lugares. Tal vez sobreviviría si chocara con uno, pero con los 5 ni hablar. Por suerte, los esquivé, pero casi choqué con uno que era más grande que los demás. Parecía que iba a chocar de frente contra mí y atravesar el parabrisas, matándome al instante, como escuché que le ocurrió a un tipo en Deming cuando chocó con un caballo. Era una de las peores formas de morir que podía imaginar. Rápido y brutal, y luego ser aplastado hasta la muerte. Seguramente el cristal me desgarraría también. Sentí una calma extraña y pensé que sería el final. Todo parecía ir lento. Lo vi claramente.
Es extraño lo natural que resulta rendirse cuando sientes que la muerte es inevitable. Muchos de nosotros tenemos la idea de que lucharemos hasta el final, pero la verdad es que la aceptamos cuando sabemos que está llegando. Lo único que me asustó fue que me estaba mirando. También era del tamaño de un alce, no tenía cuernos de ningún tipo y tenía la apariencia de una hembra típica, pero era más grande y estaba cubierta de lo que parecía ser lana gris en grandes mechones, como una cabra angora que necesitaba un corte de pelo urgente. Para que entiendas las dimensiones, un alce puede pesar en promedio 500 libras, pero una hembra de alce promedia cerca de 900. Este animal que se movía 5 con la manada era 60 el y doble del tamaño de cualquier otro. Y los alces ya eran más grandes que mi coche. No es de extrañar que fuera tan difícil evitarlo. Literalmente ocupaba cada centímetro del carril en el que iba. Afortunadamente, logré pasarlo. Vi su cabeza pasar sobre el techo de mi maldito Ford Taurus y luego golpeó la parte trasera de mi coche. Lo que más recuerdo es pasar debajo de él, porque por un instante sentí una extraña conexión con esa criatura, como si supiéramos que nos estábamos mirando a pesar de los muertos, y grises mechones de pelo que le colgaban en la cara. Me detuve y salté del coche inmediatamente. A pesar de mi mejor juicio, estaba asombrado. Necesitaba ver qué demonios era esa cosa. Los ciervos canadienses se estaban moviendo hacia la línea de árboles, y lo que sea que vi estaba justo detrás de ellas. Todo desapareció entre los arbustos. Caminé hacia la parte delantera de mi coche para inspeccionar el lugar donde lo había golpeado y efectivamente había una abolladura nueva en el medio. Me apoyé en mi coche con las manos en la cabeza durante unos 20 minutos, simplemente repitiendo una y otra vez lo sucedido, sin poder creerlo. Mis amigos piensan que fue una especie de Bigfoot, aunque estoy seguro de que tenía 4 patas, así que lo llamaremos el caballo de pie grande. Mi esposa dice que probablemente fue el espíritu de la muerte y que morí allí, pero continué viviendo en lo que mi mente quería que sucediera. La segunda parte ocurrió a unos kilómetros más arriba, en la cresta que domina el lago Strawberry en Utah. Llegué a un viejo bosque de álamos con aspens muy densos a ambos lados. Menciono esto porque con una cuerda de 12 perros detrás de una ATV, ya que no había suficiente nieve para los trineos, realmente no había otro camino que no fuera hacia adelante. No podía guiar a los perros entre los árboles de esa manera, así que siempre íbamos hacia adelante hasta llegar al final del recorrido que nos llevaría de vuelta al sendero y luego de regreso al campamento base. Era un pensamiento emocionante porque generalmente estaba usando una linterna y era tarde y frío. Ya habíamos logrado la ruta que quería ese día. Ahora solo se trataba de volver. De repente lo vi de nuevo corriendo a mi lado izquierdo. Iba en la misma dirección que nosotros, pero también hacia nosotros en un ángulo. Si seguíamos, chocaríamos después de unos 50 m. Una vez más, me recordaron el magnífico poder del alce. Esta cosa estaba atravesando bancos de nieve de 2 o 3 pies como si nada. La cantidad de fuerza que mostraba era irreal y estaba cubierto con el mismo pelaje espeso que el otro de Arizona. Eso fue lo primero que me vino a la mente. El otro que vi fue unos años antes y a unos 1400 kilómetros de distancia. No había forma de que fuera la misma criatura que vi en el campo trasero de Arizona. Esto era algo diferente aquí en las montañas de Utah. Ojalá hubiera tomado una cámara, pero estaba absorto en ver a mis perros para asegurarme de que no persiguieran. En el mushing de perros nunca puedes apartar la vista de tu líder durante mucho tiempo o algo puede salir terriblemente mal, y detener al equipo los haría ir directo hacia allí, enredándose en los árboles. Así que lo mejor que podía hacer era seguir adelante, mantener ocupados a los perros para que no persiguieran. Esto también significaba que podría poner distancia entre mí y lo que sea que fuera esa cosa. Seguía atravesando bancos de nieve y ramas mientras galopaba por la tundra. Solo había 25 metros entre nosotros y unos pocos árboles dispersos que no ofrecían mucha cobertura. Así que miraba al líder del equipo porque un árbol caído o una barrera de ganado tomada demasiado rápido podría herir a un perro, al igual que un alce.
Miraba hacia atrás a la criatura, luego alcanzaba mi bolsa de emergencia y luego miraba al líder. Sacaba mi pistola por si acaso. Es un revólver Magnum 357 con cartuchos Buffalo Bore. Después de vaciar los 2 primeros cartuchos, tenía el arma apuntando al cielo con municiones vivas. Realmente no quería disparar, ni siquiera asustar a los perros con el sonido de un disparo. Pero seguía acercándose, así que disparé un tiro unos pies por encima de él y escuché la bala golpear con algunas ramas. Luego miré a los perros. Justo cuando hacía eso, lo vi pasar detrás de un espeso grupo de árboles, en mi visión periférica. Seguí mirando a mi alrededor, pero esa fue la última vez que lo vi. Aunque el resto del viaje estuve saltando ante las sombras como cazador, Musher de perro seguía voluntario de búsqueda y rescate. Todavía no sé qué hacer con eso. Tiene 4 patas y lo que parece ser décadas de crecimiento de pelaje. No debería poder moverse sin poder ver, pero lo vi 2 veces, bastante loco, pero lo más loco fue ese pequeño momento en el que pensé, oh, es la muerte otra vez, pero esta vez me llevará. Trabajé en Alaska por un tiempo como miembro del servicio de parques. Un día recibimos una llamada sobre un vertido ilegal en uno de los senderos locales. Así que yo y otro empleado salimos a investigar. Estábamos bastante adentrados en los senderos. No había mucha gente alrededor, excepto por algunos corredores. Cuando llegamos a una curva en el camino, mientras caminábamos, mi compañero miró hacia el bosque y ¡qué diablos! Hay un tipo allí. A unos 20 metros de distancia había un hombre blanco con el pelo largo agachado detrás de un arbusto. Simplemente nos miraba fijamente. Era muy extraño verlo allí. Recuerdo que me quedé quieto, sintiendo esa sensación borrosa de miedo. No es que no nos encontráramos con personas por allí. Había corredores, dueños de perros, gente en general moviéndose, pero todos los que habíamos visto en el sendero estaban claramente a la vista. Saludaban al pasar y tenían un recipiente para la basura. Este tipo no era ninguno de ellos. Claramente estaba tratando de esconderse de otras personas en el sendero y su comportamiento no era el que esperarías de alguien al aire libre. Me recordaba a Gollum de El Señor de los Anillos, la forma espeluznante en que se arrastraba. Este tipo se parecía a eso, solo que llevaba mucha más ropa y el pelo largo y enredado realmente me asustó. Estábamos en Alaska, así que lo último que esperas ver en el bosque es a un tipo blanco y flacucho. Cuando mi compañero asintió hacia los árboles, casi esperaba ver un lobo, un oso, literalmente cualquier cosa menos una persona escondida. Y fue entonces cuando recordé el delito en cuestión, el vertido ilegal, y me di cuenta de que esconderse en el arbusto encajaba perfectamente. Nadie quiere que lo atrapen con una multa grande por algo tan estúpido. El hombre se dio cuenta de que los habíamos visto y de inmediato se puso de pie y extendió los brazos como si estuviera disfrutando del día. Luego se acercó a nosotros y resultó que mi compañero conocía a ese hombre en el bosque. Era un constructor local o dueño de una empresa de construcción. De hecho, le había construido un deck a mi amigo el año anterior. Después de saludarse, mencionó que solo se había apartado del camino por un momento para orinar. Definitivamente era extraño porque lo habíamos visto y definitivamente no estaba haciendo eso, pero no era tan sospechoso y mi compañero lo conocía. Así que después de asegurarnos de que no estaba vertiendo ilegalmente nada, comenzamos a caminar de regreso. De hecho, caminó con nosotros durante un buen rato. La mejor manera de describir a este hombre es como un camaleón. Una de esas personas que hará o dirá cualquier cosa solo para estar de acuerdo contigo. El tipo de persona que desesperadamente quiere que le caigas bien. Nos habló sobre su empresa de construcción, cómo iba el negocio. Cuando no parecíamos muy interesados, nos habló sobre su carrera en el ejército, lo que me pareció extraño considerando el comportamiento que acabábamos de presenciar. ¿Qué hacía un veterano del ejército agachado en el bosque, observando a la gente en un sendero? Parecía una bandera roja, pero, de nuevo, el tipo hacía un esfuerzo por caernos bien, así que no pensé más en ello.
Cuando le preguntamos si había visto a alguien vertiendo ilegalmente algo, se puso en plan teatral, hablando sobre todas las cosas que había visto. Parecía exagerado, incluso inventado, mientras agitaba los brazos y nos hablaba de esto y lo otro, sobre todo hombres y mujeres extraños en los senderos por la noche y persiguiendo a personas que descargaban basura a montones. Unos años más tarde, escuché que el hombre que habíamos visto había sido arrestado. Aparentemente había tenido algún tipo de altercado con una chica en una cafetería, o eso me dijeron inicialmente. La verdad fue aún más extraña. El hombre, Israel Case, era un asesino en serie que en realidad había secuestrado, torturado y asesinado a la chica después de ser arrestado. Resultó que había estado viajando por el país, asesinando a personas al azar durante años. Enterraba kits de asesinato y luego volvía, a veces años después, a desenterrarlos. Incluían armas, dinero en efectivo, etc., lo que necesitara. Mi compañero tenía la mejor teoría. Pensaba que la llamada inicial sobre el vertido ilegal fue hecha por alguien que había visto a Case cavando un agujero para enterrar su equipo de asesinato. Después de darse cuenta de que había sido visto y de que parte del equipo en ese agujero probablemente sería rastreado hasta él y múltiples crímenes, decidió interceptar a quien fuera a investigar. De esa manera, podría mantener un ojo en donde iban y, en última instancia, darles la vuelta si era necesario. Sus planes funcionaron perfectamente. También explicaría por qué caminó con nosotros durante tanto tiempo. Se aseguraba de que no retrocediéramos y encontráramos accidentalmente su bolsa medio enterrada de herramientas ensangrentadas. Volví más tarde al lugar donde nos encontramos con Israel en esos bosques para ver si había algún kit enterrado allí, pero no encontré nada. Otros sugirieron que podría haber estado esperando sorprender a una víctima en el sendero, pero eso no parecía ser su modus operandi general. De todos modos, nuestro encuentro es algo que nunca he podido explicar totalmente. Y dado que se suicidó antes del juicio, probablemente nunca lo haré. Honestamente, probablemente sea lo mejor es ese tipo. Supuestamente secuestró y asesinó a alrededor de 11 hombres y mujeres, incluso adolescentes y niños. Viajaba por el país aparentemente al azar. No tenía un perfil de víctima en el sentido de que las personas que elegía no tenían ningún significado. Parecía ser un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Como cuando nos encontramos con él en aquellos bosques, Israel era un asesino increíblemente violento y consumado. Hacía allanamientos, prendía fuego a edificios, robaba bancos y todo eso. Además de secuestrar y agredir a mujeres en varios estados, eludió a las autoridades durante 15 años, tal vez incluso más tiempo. Cuando era más joven, me ofrecí como voluntario para el equipo de búsqueda y rescate en el pueblo donde vivía. Siempre me gustaba hacer senderismo, así que tenía cierto conocimiento del terreno local, por lo que tenía sentido ofrecer mi tiempo cuando fuera necesario. La región en la que vivía no era conocida por personas desaparecidas de alto perfil, pero teníamos misiones consistentes durante finales del verano y el otoño, que era cuando más me llamaban. Una vez recibí la llamada sobre una persona que había desaparecido recientemente. El individuo estaba con un grupo que regresó de una caminata sin él y llamaron inmediatamente para informar. Los voluntarios solíamos ser convocados para estas misiones con bastante frecuencia debido al rápido tiempo de respuesta y la naturaleza relativamente sencilla de las operaciones. Normalmente, estas personas simplemente se desviaban del camino o se perdían un poco. Tal vez incluso se lesionaban y había una alta probabilidad de éxito en la extracción. Por eso se convocaba a todos los voluntarios disponibles lo más rápido posible. Todos los voluntarios fueron asignados a los guardabosques del parque o a las operaciones de búsqueda y rescate. Nos dividieron en grupos de 3 con un líder, lo que se dividió en 20 grupos de 4. Había muchas cabezas moviéndose en la oscuridad buscando a este hombre.
Nuestro equipo trabajaba en una cresta inclinada que nos llevaba de regreso a un altiplano. Muchos de nosotros conocíamos bien esta zona y nos movíamos en una búsqueda en cuadrícula estándar. Había un murmullo de walkie-talkies y destellos de luz a lo lejos por todo el cañón. Nos dimos cuenta rápidamente de las luces que se movían como los equipos de búsqueda y rescate y las luces estacionarias. Como campistas o estaciones de guardabosques, estábamos atentos a cualquier fuego grande o luces intermitentes que recordaran a una señal de SOS. Los excursionistas se volvían creativos cuando estaban perdidos. Durante la noche, nuestro líder estaba en contacto con los equipos al este y al oeste de nosotros. Luego cambiaban de canal para tener contacto general entre todos los equipos. Era una unidad súper organizada en aquel entonces y me sentía orgulloso de estar involucrado, incluso si solo era un voluntario ocasional. Aunque recuerdo claramente que esta misión fue en un martes por la noche. De cualquier manera, nuestro equipo de 4 sentía que íbamos a ser uno de los que encontraríamos a este hombre. Llamémoslo corazonada, pero teníamos la sensación de que estaba en nuestro cuadrante de la cuadrícula. Era un paso atractivo a lo largo de la base de las montañas. Desde abajo, parecía una pendiente suave y simplemente algo que prometía una gran vista. Pero la realidad era que era empinado, escarpado y mucho más lejos de lo que parecía. Esta cresta tenía curvas que podían hacerte creer que una dirección era otra. Una vez que llegamos al altiplano, era tan plano y ancho que podrías pensar que estabas al pie de la montaña, no a 2000 metros de elevación. Además, podíamos escuchar algo moviéndose entre los arbustos periódicamente. El sendero estaba bastante crecido, así que en un silencio total podíamos escuchar a alguien caminando a 1 kilómetro de distancia. Nos deteníamos de vez en cuando y escuchábamos y gritábamos el nombre juntos un par de veces. Pensamos que podríamos haber escuchado una respuesta una vez muy débil y más arriba en la cresta que nosotros. Una vez que llegamos a la cima del altiplano, podíamos escuchar que algo pisoteaba en el borde del bosque delante de nosotros. Los animales no harían eso con un grupo de humanos a pocos cientos de metros, sudando, gritando y brillando linternas. Los animales ya se habrían ido mucho antes de que entráramos en la zona. Estábamos seguros de que lo que sea que estaba merodeando era humano. Pero cuando alcanzamos la cima y nos metimos en la llanura, el canal de radio comenzó a zumbar con todo tipo de conversaciones. Un grupo al otro lado del cañón lo encontró a lo largo de un desagüe seco justo en la dirección opuesta a donde pensábamos que estaría. Nos alegramos de que lo hubieran encontrado sin lesiones y en camino al tratamiento, pero nos sentimos un poco decepcionados después de habernos emocionado tanto. Además, estaba el pisoteo en los árboles que habíamos escuchado. Todos nos quedamos en la cresta y simplemente escuchamos, esperando volver a escuchar lo que fuera, pero nunca volvió a sonar. Después de Didamin, mirando las estrellas, comenzamos el lento descenso de regreso al punto de partida donde se había establecido el puesto de mando. Una vez que llegamos aproximadamente a la mitad de la cara de la montaña, podríamos ver las luces que nos guiarían en el último kilómetro o 2 mientras nos acercábamos al punto de encuentro. A medida que nos acercábamos a ese punto intermedio, pudimos ver una luz mucho más cerca de nosotros, tal vez a solo unos cientos de metros abajo de la cara. No nos estábamos guiando por un mapa de senderos, sino por una serie de senderos de animales que nos llevarían más rápido a la cima. Mientras subíamos, nos dispersamos en una formación abierta para peinar el área, pero dado que ya habían encontrado al hombre, simplemente bajamos como un grupo. Nos detuvimos cuando vimos la luz. Era extrañamente brillante. Uno de los otros voluntarios sugirió que tal vez era el grupo al este de nosotros, rezagado y esperando. Probablemente podían ver nuestras luces zigzagueando entre los árboles en nuestro descenso lento. No era raro que los equipos se encontraran durante las operaciones de búsqueda. Podía ponerse espeluznante y solitario allí afuera en la oscuridad. Así que cuanto más, mejor. Era siempre la filosofía.
El guardabosques se enlazó en el canal y solo había equipos al este y al oeste de nosotros. Informó y preguntó si había otro equipo cerca de la posición que podíamos ver. Hubo un momento de silencio. Luego respondieron y estaba claro como el día. Esos tipos estaban a 2 o 3 kilómetros más adelante que nosotros, respectivamente. Un grupo prácticamente había llegado de regreso al puesto de mando y el otro estaba a solo 30 min de distancia. Agradecimos y cortamos la radio. Luego todos miramos hacia abajo a la luz que nos esperaba. ¿Qué demonios es eso? No pude evitar preguntar. Yo era el chico nuevo en nuestro equipo y mi experiencia simplemente me superó. Resultó que nadie tenía una buena respuesta y todos estábamos un poco nerviosos, incluso el guardabosques, y él vivía allí. Pero justo cuando comenzamos a descender nuevamente, la luz se apagó. Desapareció por completo. Sin un momento, sin un parpadeo, sin desvanecerse, simplemente desapareció. Todos sacudimos la cabeza y nos adentramos en la oscuridad. Algunos de nosotros incluso encendimos linternas adicionales y linternas frontales solo por desafiar a la luz que desapareció. Llegamos al área donde estimamos que debía haber estado la luz, pero no encontramos evidencia de nada. No había basura, ni huellas, ni humo, ni nada más. Incluso revisamos los árboles solo para estar seguros. Todos compartíamos esa sensación que llamaría ansiedad. Los 4 estábamos hablando sobre cómo no podíamos esperar para salir de la montaña. La ansiedad era casi palpable. Empecé a hablar con otro voluntario y nos distrajimos mientras caminábamos. Estábamos comparando pensamientos sobre ese extraño ruido que habíamos escuchado antes y las luces extrañas que aparecían y desaparecían más abajo en la montaña. El otro chico estaba probablemente más asustado que cualquiera de nosotros. Estaba totalmente convencido de que ambos eventos estaban relacionados. Primero pensó que traficantes de personas habían atrapado al hombre, luego pensó en el Bigfoot cuando escuchamos el ruido, y ahora en ovnis con la luz desapareciendo. Sus teorías estaban por todos lados, pero quería discutir algunas ideas con alguien. Mientras tanto, el guardabosques y el otro chico nos adelantaron unos 100 metros. Mientras caminábamos, se emitió un ruido fuerte desde el grupo de árboles a nuestra izquierda y ambos grupos nos detuvimos inmediatamente. El otro chico y yo empezamos a apresurarnos para alcanzarlos, caminando tan rápido como podíamos por el terreno. Justo cuando estábamos a punto de cerrar los últimos 50 metros, los dos nos detuvimos de nuevo en seco. Había otro sonido a nuestra izquierda, pero esta vez era mucho más cercano, tan cerca que solo él y yo podíamos escucharlo. Alguien susurró: «Oye». En los árboles era tan tranquilo, pero tan claro que no tuvimos otra opción que congelarnos. ¿Quién estaba tratando de llamar nuestra atención? A la 10 am, en medio de la nada, no pudimos evitar voltear y mirar. Y aquí es donde las cosas se vuelven un poco especulativas, porque él y yo no vimos lo mismo desde donde estaba posicionado, a unos pocos pies detrás de él y a la derecha, y él tenía una línea de visión directa. Ambos nos quedamos allí por un min, antes de que este tipo gimiera y gritara, luego colapsara totalmente en la maleza. Ambos estábamos allí parados durante un min, y luego de repente el tipo gimotea y grita y se desploma totalmente en la maleza. Está tratando de retroceder tan rápido como puede, revolviéndose en todas direcciones como un cangrejo. Sus luces están alumbrando en todas direcciones, lo que agrega al caos y me impide ver más allá. Lo ayudé a ponerse de pie justo cuando el guardabosques y el otro voluntario vienen corriendo hacia nosotros, ambos con armas desenfundadas, claramente mucho más preparados que yo. Preguntaron qué había pasado, a lo que solo miré al chico con el que estaba hablando y encogí los hombros. Explicamos la primera parte juntos, que escuchamos a alguien susurrar «Oye», y luego los 3 escuchamos el resto. Él dice que se volvió hacia los árboles después del susurro. Estaba mirando de un lado a otro a lo largo de los troncos, esperando que alguien saliera de alguna parte a 10 pies de distancia, según el sonido de la voz. Mientras miraba, vio movimiento,
pero nada de lo que esperaba. Dice que una persona comenzó a gatear por el suelo del bosque rápidamente y se movía hacia él. Dice que estaba a solo 5 o 6 metros de distancia, pero justo frente a él, mirando directamente hacia arriba. Había visto sus ojos reflejando la luz todo el tiempo, pero solo pensó que era resina. No lo era. Era una persona desnuda y extraña. Se mezclaban perfectamente con la tierra y las agujas de pino, y para cuando el chico se puso de pie, esa persona había desaparecido. Hicimos una búsqueda del área, llamamos algunas veces más, pero no encontramos señales de nadie. Hacía fresco para la temporada, así que una persona desnuda como esa habría tenido que estar drogada. Era la única explicación para su comportamiento. Todo el asunto fue una locura porque seguro que escuché ese susurro también, así que no estaba más allá de lo posible que hubiera una persona para acompañar esa voz. Después de no encontrar nada, seguimos bajando la montaña, pero ahora con un verdadero impulso para salir de esos bosques. Estábamos casi chocando unos con otros, todos apurados por no ser los últimos. Nadie quería ser el que tuviera la oscuridad persiguiéndolo. El guardabosques llamó por radio para preguntar si había alguna otra persona desaparecida en esa área esa noche, pero por supuesto no había ninguna. La misión había terminado y él ni siquiera se molestó en reportar lo que los voluntarios vieron. Todos estuvimos de acuerdo en contarlo. Cuando regresamos, nos tomó mucho menos tiempo ahora que estábamos jadeando hacia el puesto de mando. No vimos nada más. Y después de hacer nuestro informe, ese equipo estuvo a punto de ser enviado a investigar, pero finalmente fue cancelado. Si había alguien más, tendrían que ser llamados primero. Nunca escuchamos nada más sobre la luz o ese extraño que se arrastraba en los bosques, pero seguro que fue una experiencia loca.